A partir de ahora nos conectamos con nuestro centro de información para presentarles el acontecer político, regional, nacional e internacional. Bienvenidos a La Luz Noticias, edición central. Información a tu alcance. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Luz Noticias, edición central. Transmitimos a través del canal 18.2, señal digital, Televisión La Luz y Radio La Luz 1080 AM. A partir de este momento, las informaciones les acompaña Ronald Canelón. Comenzamos. Hoy día es noticia la masacre ocurrida el día de ayer, donde perdieron la vida 16 personas en el Brain, y vamos a revisar las portadas de los diarios nacionales para ver los titulares principales con respecto a este tema, comenzando con el diario Perú 21. En sus pantallas lo tienen y dice de la siguiente manera: terror y muerte en Satipo, Junín. Víctor Quispe Palomino asesina a 16 personas a sangre fría. Otra masacre de Sendero Luminoso. En redes sociales, dirigentes de izquierda como Vladimir Cerrón y Lucía Alvite se integraron endilgarle la autoría del crimen a Fuerza Popular. Así lo titula la primera página del diario Perú 21. Además, Cerrón tiene un acercamiento muy fuerte con Sendero, lo dice Carlos Repeto, secretario de prensa etnocacerista. Y entre otras notas, este es el titular principal del diario Perú 21. Vamos a ver el diario El Comercio, su titular principal también referido a este tema, y dice: matanza terrorista deja al menos de 16 fallecidos. Sendero en el Brain. Gobierno ordena despliegue de patrullas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Peruana. Esto ocurrió en Junín, en el Brain, y lamentablemente hay 2 menores fallecidos. También dice: Keiko Fujimori suma a Carlos Neaus en su equipo técnico. El dólar vuelve a superar los 3.81 soles tras encuestas. Continuamos con el diario El Correo, titula similar a los anteriores y dice también: en masacre terrorista asesinan a 16 personas en el Brain, entre ellos 2 niños, y su titular principal dice: salvajes. Preocupante además, entre otras informaciones, variante C37 del COVID-19 predomina en el Perú. Diario Expreso, su portada principal titula también referente a la masacre ocurrida el día de ayer: terroristas asesinan a 16 personas, entre ellas 2 niños que fueron calcinados. Este atentado tiene relación con la matanza de 4 miembros de una familia que integraban los comités de autodefensa ocurrida el 26 de marzo. Masacre senderista. Los subversivos llaman a este tipo de acción criminal limpieza social. Según ellos, para acabar con las lacras sociales como los delincuentes, homosexuales, drogadictos, gente de mal vivir, parásitos y corruptos. También dice: los peruanos esperan un mensaje a la nación del presidente Sagasti para que explique cuál es la situación real del narcoterrorismo en el Brain y el grado de amenaza que representa. También la portada del diario Ojo titula de la siguiente manera: Sendero asesina a 18, en este caso ellos colocan 18 personas, pero está confirmado por el Ministerio de Defensa que han sido 16, incluidos 2 niños, dice matanza, y aparece la supervisión de las Fuerzas Armadas en toda esta región. Además, Tormenta saca de su cama a limeños con respecto a los truenos y relámpagos ocurridos el día de ayer, que por cierto el Senami dijo que van a ocurrir dentro de 24 a 36 horas nuevos relámpagos y truenos que se van a sentir en Lima y Callao. Continuamos viendo la portada del diario Trome y dice: Sendero mata a 16. Terroristas masacraron a hombres, mujeres y niños en Satipo, Junín. Policías y militares persiguen a los asesinos. En panfletos llaman a no votar por Keiko, y aparecen lamentablemente las gráficas de esta masacre ocurrida el día de ayer. Vamos ahora con el diario El Popular y titula: que caigan los culpables. Terroristas matan a 16 adultos y 2 niños. Presidente Sagasti manda más fuerzas del orden a Pichari en el Brain. Policía sindica al camarada como autor
de condenable crimen, que se investigue y caigan los culpables, es lo que pide el país. Veamos el diario La República, también diario importante del país, que titula: Banda de Quispe Palomino no respetó ni la vida de 2 niños. Narcoterroristas matan a 16 personas en el Braen. También en otras notas, desde este lunes 31 vacunarán a las personas de 60 a 64 años. Viven en contubernio en el narcotráfico, dice Rubén Vargas, exministro del Interior. Y en otras notas, maestros que se jubilen podrían retirar hasta 72.000 soles de su CTS. En economía, el diario Gestión publica: ya van 2.5 millones de deudores que pagaron su reprogramación. También dice: hasta julio, clima favorecerá cultivos de frutas, papa y pesca de anchoveta. Entre otras noticias de la primera página de Gestión, prohibir importaciones causaría pérdida de empleo y alza de precios. Así lo titula la primera página del diario Gestión. Bien amigos, continuamos a esta hora con La Luz Noticias, edición central, y en conferencia de prensa informa como cada semana el ministro de Salud los avances del Ejecutivo Nacional frente a la pandemia generada por el COVID-19. Veamos. Debemos decir que seguimos avanzando en la campaña de vacunación y tenemos hasta la actualidad 3.242.442 dosis de las vacunas, de las diferentes vacunas que venimos aplicando. Como primera dosis se han aplicado 2.254.892 y como segunda dosis 987.550. Es decir, estamos muy cerca de cumplir con la vacunación completa, con las 2 dosis de 1 millón de personas en el país. Esto lo anunciaremos seguramente en los próximos días. Pero además debemos decir que seguimos recibiendo las vacunas de los diferentes laboratorios. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, hoy día a las 6 de la tarde estaremos recibiendo 396.630 en un vuelo de KLM, y el día jueves recibiremos una cantidad similar. Es decir, esta semana vamos a estar recibiendo casi 800.000 dosis de la vacuna Pfizer, que nos permite seguir ampliando el proceso de vacunación. También debemos recibir en los próximos días 510.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, de la cual de esta vacuna llegó, como ustedes recordarán, semanas atrás 276.000 y estaba restando 1.020.000. Esta semana llega a 510.000 y la tercera semana de junio llegarán otros 510.000 de AstraZeneca. Pero además, por un nuevo convenio suscrito con Sinopharm, vamos a estar recibiendo también en los próximos días, nos van a precisar el día exactamente, 1 millón de vacunas de Sinopharm. Por lo tanto, vamos a tener una cantidad muy amplia, suficiente en esta última semana de mayo y para todo junio. Y con respecto a la masacre del Braen, los candidatos a la presidencia de la República, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, rechazaron rotundamente lo ocurrido en el Braen el día de ayer. En el inicio de la penúltima semana de la campaña política, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, visitó las regiones de Huánuco y Pasco. Durante este recorrido, expresó su condena al atentado narcoterrorista contra la vida de 14 personas en Pichari, Cusco. Castillo arribó en la región de Huánuco y su primera intervención en el mitin fue para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas del ataque narcoterrorista en Cusco. Mi solidaridad, mi eterna solidaridad a las familias
de las víctimas que acaban de ser asesinados en Pichari y condeno abiertamente, como hombre del campo, como maestro, la cobarde actitud de algunas personas que en un escenario político abusan del pueblo. Acto seguido rechazó este atentado y pidió a las autoridades responsables investigar los hechos y sancionar a los responsables. Hizo a la Policía Nacional para que haga las investigaciones inmediatas y dé con el paradero de los responsables y sume y se dé el peso de la ley a estas personas que han asesinado a estas familias y se le caiga el peso, venga de donde venga, a sea quien sea, porque no podemos permitir que el pueblo esté siendo víctima de estas cosas. No podemos ser víctimas de querer callar a la voz del pueblo y no puede haber montajes. Por su parte, el aspirante a la presidencia, Keiko Fujimori, se pronunció el día de ayer sobre el atentado narcoterrorista ocurrido en el Brae y lamentó profundamente que actos sangrientos estén ocurriendo nuevamente en el país. Rechazo categóricamente este ataque ocurrido el día de ayer en el Brae. Lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. Quiero expresar mis profundas condolencias a las familias que han perdido sus seres queridos. Creo que para los que tenemos más de 45 años, esto no es una novedad. Para muchos de los jóvenes quizás sí. Los grupos terroristas lo que buscan es paralizarnos, es generarnos miedo y nosotros no debemos permitirlo. Asimismo, la candidata de Fuerza Popular le brindó su total respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y al presidente Sagasti, que con su liderazgo va a poder mantener la paz en el país. Hoy más que nunca, primero quiero ratificar mi total respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, mi respaldo al presidente Sagasti, que sé que con su liderazgo va a poder mantener la paz en nuestro país. Ambos candidatos siguen realizando sus visitas a la entidad del país con el fin de ganar votos para esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Informó Jorge Condori para La Luz Noticias. Bien amigos, a esta hora leemos el comunicado oficial del Ministerio de Defensa al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú sobre lo ocurrido en el Brae y dice textualmente, vamos a leer, dice comunicado, se incrementa a 16 el número de fallecidos en ataque a población civil en el Brae. Recordamos que algunos medios de comunicación y muchísimas personas tuitearon que habían sido 18 el día de ayer, pero este es el comunicado oficial actualizado por el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nacional, además de la Oficina de Prensa. Dice Lima, 25 de mayo del 2021, mediante el comunicado se puso en conocimiento de la opinión pública el asesinato de 14 civiles a inmediaciones del centro poblado San Miguel del N por la organización terrorista Sendero Luminoso, confirmado por ellos, quienes se autodenominan militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta, sus siglas son PCM, LM, MLM. La Fiscalía Antiterrorista, después de haber hechos presente en el lugar de los hechos, ha podido corroborar el hallazgo de otras 2 víctimas, que incrementa a 16 el número de personas fallecidas, dentro de las cuales han sido identificados 4 menores de edad. También dice el comunicado, la Fiscalía Antiterrorista ha trasladado los cuerpos de las víctimas a la localidad de Pichari, distrito de la Convención, departamento de Cusco, para realizar los procedimientos de acuerdo a la ley. Posteriormente serán entregados a sus respectivas familias. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuarán brindando todo el apoyo necesario con el objetivo que estas actividades se realicen con la debida seguridad. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Oficina de Prensa e Imagen Institucional, comunicado que se emite el día de hoy
en las fuentes oficiales del Ministerio de Defensa. Bien amigos, lamentamos bastante esta masacre ocurrida el día de ayer, donde han perdido la vida 16 personas lamentablemente. Continuamos con más información política y 3 encuestas publicadas el fin de semana sobre simulacro de votación e intención de voto sigue colocando al primer lugar al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Sigue liderando las preferencias electorales. Según los recientes sondeos de 3 encuestadoras publicadas el fin de semana, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, mantiene su ventaja sobre Keiko Fujimori, con marcadas diferencias entre una y otra encuesta. En primer lugar, el sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, hecha de manera telefónica, Castillo logró un 44,8%, mientras Fujimori alcanzó un 34,4%, mostrando una diferencia de 10 puntos porcentuales. Por su parte, los votos blancos o nulos son de 12,8% y los indecisos suman 5,1% de las preferencias. La muestra para esta encuesta fueron de 1.208 personas de 24 departamentos, 144 provincias y 404 distritos. Por otro lado, la encuesta del Centro de Investigaciones Territoriales, CIT, mostró que el candidato de Perú Libre logró un 41,9% de preferencias electorales, mientras que el aspirante presidencial de Fuerza Popular alcanzó un 40%, siendo este un virtual empate. Esta encuesta tuvo una muestra de 1.600 personas, en 25 departamentos, 80 provincias y 75 distritos, recolectando los resultados a través de la metodología de simulacro presencial con cédula de votación. Asimismo, el sondeo de Ipsos Perú mostró que Castillo obtuvo un 45% de las preferencias, mientras que Fujimori alcanzó un 40,7%, mostrando una diferencia de 5 puntos porcentuales. Asimismo, los votos en blanco y viciados sumaron 14,3%. Esta encuesta tuvo una muestra de 1.200 personas y se realizó en 24 departamentos, 53 provincias y 105 distritos, informó Marcos Faustino para La Luz Noticias. Gracias Marco Faustino por el informe realizado sobre las encuestas electorales. Y actualizamos amigos el comunicado también del Ministerio de Salud sobre el nivel de contagios de COVID en el país. Vamos a verlo en pantalla y dice: casos confirmados por COVID-19 ascienden a 1.926.923 hasta las 22 horas del día 23 de mayo. Recordamos que estos comunicados oficiales se publican cada 24 horas por el MINSA. Se registraron más de 23.000 personas muestreadas, 1.552 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día. Hasta la fecha, 12.000 pacientes hospitalizados por la COVID, de los cuales 2.600 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Del total de casos confirmados a la fecha, 1.075.256 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario. El Ministerio de Salud está analizando los registros con el fin de actualizar la información. También dice, lamento informar también el Ministerio de Salud que se han producido hasta el momento 68.358 decesos de ciudadanos en el país y los casos confirmados no es mucho lo que ha bajado el nivel de contagios, aunque sí ha tenido un leve descenso. 1.552 personas se han contagiado las últimas 24 horas por COVID-19. Continuamos con más información con respecto a este tema. El ministro de Salud dijo que la variante C37 es la causante del 80,7% de casos de contagios y fallecimientos por COVID-19 en todo el país. Ha permitido confirmar la presencia de una nueva variante en el país. Es la variante C37. Es la variante predominante en nuestro país. Su presencia supera las ya conocidas variantes brasileña y británica. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, no descarta que sea la causa del pico de la segunda ola.
probablemente es la causante de este pico que durante la segunda ola hemos notado justamente entre finales de marzo y abril. En su momento pensábamos que era la P1, pero ahora parece más claramente que probablemente eso se ha debido a esta variante. El primer caso de la variante se detectó en Lima en noviembre de 2020 y hasta marzo se contabilizaron unos 20 infectados. Esta mutación también ha sido identificada en Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, México, España y Alemania. El Ministerio de Salud trabaja en estudios complementarios para saber su comportamiento epidemiológico. La mejor forma de contrarrestar el virus es la vacunación. El titular de Salud confirmó la vacunación de los mayores de 60 años, que empieza el 31 de mayo. Además, aseguró que se trabaja en la elaboración del cronograma de vacunación de la población en general. Esperamos empezar en julio con las personas de 50 años a más. Además, ya tenemos prácticamente el calendario de llegada durante el próximo semestre. Es por eso que en algunas semanas anunciaremos el cronograma de todos en el país hasta diciembre. Ugarte Villus aseguró además que la evolución de la pandemia es positiva, excepto en la región Arequipa, donde se han incrementado los casos de COVID-19, por lo que se han enviado brigadas de médicos y enfermeras. Entre otras informaciones, el Congreso de la República aprobó la ley para el retiro del 100% de la CTS, esto para profesores. El Pleno del Congreso de la República aprobó modificar la ley de reforma magisterial para otorgar a los docentes del país el 100% de CTS. El titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Luis Dioses Guzmán, informó que el dictamen propuesto se origina en varios proyectos de ley y luego de un largo periodo de estudio de más de 3 años fue aprobado en marzo. Colegas congresistas, con la misma asistencia ya marcada, pasamos al voto. Han registrado votos a favor 90, en contra 0, abstenciones 6. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 2179, 4534 y otros. Este prolongado trámite legislativo para solucionar las CTS de los maestros demuestra que ha sido debidamente reflexionada por la representación nacional, sostuvo el parlamentario. También explicó que el objetivo de la ley es modificar el artículo 63 de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, el mismo que permite el cálculo del beneficio social de la CTS a razón total de una remuneración íntegra mensual, por año vigente en el momento de su cese y por los años laborados. Esto con el fin de corregir un trato diferenciado y no justificado objetivamente en prejuicio a los profesores del sector educación, pues a los maestros se les pagaba por CTS el 14% de la RIN por cada año de servicio prestado, mientras que a otros servicios públicos se les paga hasta el 100% por el mismo concepto. La aprobación de esta norma se produjo en segunda votación, con 90 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. En su primera votación realizada durante la sesión virtual plenaria del 30 de marzo último, obtuvo 79 votos a favor, 4 votos en contra y 13 abstenciones, informó Jefferson Falcón. Continuamos con más información. El día de ayer tomó posesión del cargo a presidente de la República, Guillermo Lasso. Así que dice que abrirá el país al libre comercio al asumir la presidencia. Guillermo Lasso prometió el lunes un cambio de rumbo al asumir la presidencia de Ecuador. El ex banquero de derecha fue investido en el Congreso, donde dijo que su gobierno buscará acuerdos de libre comercio, así como ingresará a la Alianza del Pacífico, bloque comercial integrado por Chile, Colombia, México y Perú. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados.
nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo. Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Lasso hereda un país en crisis económica, social y sanitaria, con más de 20.000 muertos por COVID-19 y cerca de 420.000 contagios registrados. El presidente advirtió que Ecuador tiene meses difíciles por delante y se comprometió a acelerar la vacunación contra el coronavirus, tras críticas al gobierno saliente de Lenín Moreno por retrasos en la campaña de inmunización. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. A la ceremonia asistieron los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro, República Dominicana, Luis Abinader, así como el rey de España, Felipe VI. Lasso, el primer presidente de derecha en más de 2 décadas, gobernará Ecuador con el control del legislativo, obtenido por alianzas de su movimiento Creo con sectores de centro e izquierda, pero sin mayoría absoluta en el Congreso. Ha anticipado alianzas público-privadas y concesiones para obtener recursos para la economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente del petróleo, que en 2020 decreció en 7,8% y carga una deuda externa e interna equivalente a 63% del Producto Interno Bruto. En más información, América Latina y el Caribe, la región con más muerte per cápita del mundo. 1 millón de muertes por una pandemia que no cede en América Latina. La región alcanzó un récord de fallecimientos en medio de una delicada situación sanitaria. Argentina es uno de los países más afectados y tras registrar récords de casos y muertes diarias esta semana, inició un confinamiento de 9 días. Como al inicio de la pandemia, solo los trabajadores esenciales pueden circular, una medida que divide opiniones. Es retroceder un año, realmente, y peor porque la gente está peor económicamente, está mal de ánimo, o sea, todo para atrás. A mí me parece muy bien, porque así lo podemos controlar, porque si no, no se va a controlar el virus de ninguna manera, y tendría que ser más de 9 días. Para mí unos 15 días estaría bueno. Una situación crítica que también registra Colombia, país que además atraviesa una crisis social por las protestas que ya llevan más de 3 semanas. Para mejorar el panorama sanitario, la vacunación es clave y en esta región avanza muy lentamente, aunque empieza a mostrar algunos efectos positivos, como en México, que ha logrado llevar las muertes por COVID-19 a sus cifras más bajas en un año. Esto trae alivio a los cementerios. En este mes de mayo, por ejemplo, ha disminuido en gran cantidad el número de inhumaciones y de incineraciones, que ahorita está todo tranquilo porque vienen espaciados, ¿no? Ya no vienen tan continuos, antes era cada media hora. Una situación similar a la de Brasil, que ha logrado reducir las muertes diarias. Aún así, los especialistas advierten sobre una posible tercera ola debido al aumento de las transmisiones en las últimas semanas y luego de que se detectaran los primeros casos de la variante india en el país. Continuamos con más noticias fuera de nuestras fronteras, este reporte especial o este resumen de noticias internacionales con nuestro compañero Gabriel Maita. Adelante. Este último domingo, al mediodía, ocurrió un accidente en Stresa, en el norte de Italia, donde se desplomó una cabina del teleférico que causó la muerte de 14 personas, incluidos 5 israelíes. Este lunes, el ministro de Transporte se presentó al lugar de los hechos y prometió investigar a fondo este asunto. Entre los sobrevivientes hay un solo niño israelí de 5 años que se encuentra hospitalizado en Turín con traumatismo craneoencefálico y fractura de piernas. Por su parte, la Fiscalía de Milán abrió una investigación por homicidio involuntario y negligencia. Según los socorristas, fue causado al parecer por una rotura de un cable portante, provocando la caída de la cabina, desplomándose desde unos 15 metros y luego se estrelló contra un árbol. Asimismo, muchas críticas han llovido contra el estado de la infraestructura en todo el país, y varios recuerdan el colapso en el 2018 del puente Morati en Génova, que dejó 43 muertos. El aumento de asesinatos con armas de fuego registrados en un año en Estados Unidos
no da signo de disminuir a medida que finalizan las medidas restrictivas por la pandemia, y un aumento de tiroteos este fin de semana dejó decenas de muertos y heridos. Los homicidios, en su mayoría llevados a cabo con arma de fuego, aumentaron un 30% el año pasado con respecto al 2019, y este año se han registrado entre un 20 y un 25% más que hace 12 meses. Los expertos dicen que no hay un motivo que explique la tendencia por sí sola y no se espera que caiga a medida que la pandemia remita. Medios locales contabilizaron 12 muertos y al menos 43 heridos solo en Chicago, mientras que en Nueva York fueron 30 heridos y un muerto, en su mayoría atribuidos a disparos entre pandillas, discusiones en bares y fiestas, y también entre las víctimas hay transeúntes inocentes. La India ha evacuado a cerca de 1 millón de personas en el este del país ante la llegada del ciclón Yas, que según las últimas previsiones del Departamento de Meteorología indio, alcanzará la costa oriental del país el miércoles, mientras que Bangladesh se encuentra en estado de alerta. El estado oriental cuenta con unos 900 refugios establecidos y ha identificado más de 6.700 adicionales, a los que trasladar a personas que viven en zonas que podrían quedar inundadas con la llegada del ciclón o que viven en hogares vulnerables. El vecino estado de Bengala, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, informó en un comunicado que hasta ahora han sido evacuados unas 800.000 personas, y la jefa de gobierno de la región, Mamata Banerjee, indicó el pasado lunes que se prevé desplazar a 1 millón. El ciclón alcanzará ráfagas de viento de hasta 145 km por hora al tocar la costa, y las autoridades han previsto fuertes lluvias e inundaciones en zonas costeras. México enviará el próximo fin de semana a Argentina el primer lote de 800.000 vacunas contra el COVID-19 AstraZeneca. Ambos países anunciaron en agosto pasado un acuerdo con el apoyo de la Fundación Carlos Slim para producir en Argentina y envasar en México 250 millones de dosis del fármaco de AstraZeneca para distribuir en Latinoamérica. Pero el proceso se había estancado en la planta mexicana. El canciller mexicano Marcelo Ebrard mencionó que, con la aprobación de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y de AstraZeneca, se va a surtir de vacunas no solo a Argentina, sino a muchos países de Latinoamérica. Informó Gabriel Maita para La Luz Noticias. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu informe internacional. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en la edición central de La Luz Noticias a través de Televisión La Luz, canal 18.2 y a través de Radio La Luz de 1080 AM. Más información en nuestra web, laluz.pe. Les acompañó hasta este momento Ronald Canelón. Sigan en sintonía de Televisión La Luz y Radio La Luz. Que estén bien.